confía en el Señor. Ese es el tema. Confía en el Señor. Y hay un texto bíblico que siempre lo sabe repetir nuestro hermano Neil Vélez, y es el texto que nosotros encontramos en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, versículo 7. Y el texto bíblico, según la versión Jerusalén, dice: confía en Dios todas tus preocupaciones, porque Él cuida de ti. El texto de la versión de la Biblia latinoamericana o Latinoamérica dice: deposita en Dios todas tus preocupaciones, que Él cuida de ti. Lo que el texto está haciendo referencia es a una confianza que tú y yo tenemos que tener precisamente en esa forma de poder tratar en relación con Dios. Y Pedro, que ya ha vivido la experiencia precisamente de misión, la experiencia de estar ya en el pueblo, delante del pueblo, y de saber que hay un Dios en el que tenemos que confiar, él precisamente da este consejo bíblico. Es San Pedro que está mostrándole a todos nosotros a través de esta carta que tenemos nosotros que confiar en el Señor, que tenemos nosotros que depositar en Dios esa confianza, todas nuestras preocupaciones, porque Dios cuida de cada uno de nosotros. Entonces, esta parte de confiar, según, el diccionario, usted lo puede leer, y la palabra o el verbo confiar se designa precisamente a la confianza que nosotros tenemos de dejar a alguien o a algo, a persona, precisamente al cuidado de eso que yo tengo. Es decir, que el verbo confiar significa que yo estoy seguro de que lo que yo tengo, una posesión, algún familiar, algún ser querido, está en manos de alguien o está en la seguridad de algo donde yo me mantengo en esa seguridad. Ejemplo, nosotros no le vamos a confiar la vida de nuestros hijos a cualquier persona. Cuando salimos, siempre nosotros confiamos, pero no le confiamos a cualquier persona. Siempre tiene que ser a alguien en quien depositamos precisamente ese apoyo que nosotros queremos. Entonces, la confianza en el ser humano tiene que ver con darle a alguien o que alguien esté cuidando, y yo me encuentro con esa seguridad específicamente de eso. Esto es como nuestros hogares, cuando muchas veces nosotros salimos, no podemos confiar, decimos. Entonces, mi confianza está en decirle a la vecina, al vecino, a algún familiar cercano: por favor, ven al apartamento, ven a casa, y siempre te voy a entregar una llave, y entra, revisa que todo esté bien, y usted se puede ir de viaje porque está confiado que lo que usted tiene en posesión, hay alguien que está velando precisamente por lo que usted tiene. Ya sea persona, ya sea cosa, ya sea algún momento quizás de lo que nosotros podamos tener, si hay alguien que nos da esa seguridad, a eso nosotros le llamamos confianza. Humanamente creo que eso nosotros lo heredamos, todos somos confiados, pero la confianza en realidad después logramos comprender que no la debíamos de haber depositado en algunas personas, porque perdieron esa confianza nuestra. Pedro precisamente está hablando de la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor. Deposita en Él no pocas cosas, sino todo, porque Dios tiene en este caso podríamos decir, la condición de cuidarte, de estar contigo siempre, de saber que tú puedas contar en Él. Cuando lo veamos desde la parte de la confianza que nosotros tenemos, esto es como que en Dios yo entrego lo que tengo y yo sé que me lo cuida. Pero como nuestra confianza humana va por vista y no por fe, mientras no vea a Dios, entonces yo no tengo la confianza plena.
Yo quiero hoy, a través del mensaje de este día, que todos ustedes se lleven esa confianza plena en el Señor. Y precisamente fue San Pedro que dio este consejo. Y muchos de nosotros quizás nos preguntamos, no, es que quizás Pedro tenía ese depósito de confianza en el Señor, porque como era un discípulo, era un apóstol, era cercano a Dios, entonces él es muy entregado. Entonces no pasó las pruebas que yo estoy pasando, las dificultades que yo estoy teniendo. Entonces es lógico que él, como un hombre escogido por Dios, entonces pueda tener esa confianza. Eso es algo que regularmente los que vienen a Misión Posible siempre dicen del predicador que está aquí al frente. Es decir, que como que hay en nosotros, en los que estamos al frente, de parte de aquellos que vienen buscando a Dios, como que Dios tiene preferencia en los servidores, en los que están ahí dirigiendo. Y uno dice, pues eso es fácil, ellos se dedican al Señor. Y cuando nosotros hablamos de cómo estuvo el mensaje, nosotros decimos estuvo muy bonito, pero eso no se va a cumplir conmigo, a ese hermano que predicó, el sacerdote que vino y predicó, él porque se dedica a eso. Y miren, nosotros tenemos en realidad un concepto de Dios como que es un Dios que prefiere. Hermanos y hermanas, Dios es nuestro Padre y cada uno de nosotros somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre y Él está pendiente de todos nosotros y Él en su amor nos ama a todos por igual. Ni aunque yo sirva más, ni aunque yo tenga mayores responsabilidades, por eso a mí Dios me va a amar más, o a ti porque no te comprometes en la fe, te va a amar menos. No, 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 Dios no es en la medida que lo que nosotros pensamos. Dios es diferente. Por eso Isaías dice en el capítulo 55 que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Al contrario, Él dijo, en Jesucristo dijo, yo no he venido por los justos, yo he venido por los pecadores. No he venido por los que están sanos, yo he venido por los que están enfermos. Ahí sí hay preferencia. Entonces, sí podemos decir entonces hoy, en esta asamblea de Misión Posible, Dios ha venido por el pecador y Dios ha venido por el que está enfermo. Si tú tienes esa condición, hoy sí podemos decir que Dios ha preferido a ti antes que a los demás. Somos preferidos de Dios y ahí nos tenemos nosotros que mantener. Yo voy a ir a un texto que quizás nosotros muy poco lo hemos leído, pero es maravilloso. Yo cuando me encontré con este texto, una enseñanza tan rica en esto del mensaje de fe, que vale la pena que nosotros lo meditemos. Y he querido a través de esta enseñanza, porque hay que ir a lo que vivió San Pedro. San Pedro en aquel tiempo, en la primera comunidad, cuando se desarrolló precisamente su ministerio, no fue tan fácil. Lo primero que existía para poder llevar ese mensaje era que había problemas, persecución. Y era una persecución que traía como consecuencia la muerte de esos creyentes, de esos cristianos. En otras palabras, la sociedad misma de aquel tiempo se había organizado para que los cristianos fueran terminados, y la única forma para terminar ese mensaje de resurrección de nuestro Señor Jesucristo era matando, asesinando en martirio a esos que creían. Hermano, no es fácil la fe. No es fácil este caminar que tenemos de parte de Dios, y por eso quiero presentar hoy a San Pedro como que en este texto bíblico tampoco a él le fue fácil. Porque muchos de nosotros siempre estamos diciendo, es que a los demás hermanos les es fácil, mi vida es la difícil. Por eso hoy quiero presentar lo difícil que fue para este santo, para este apóstol, su vida de evangelización, su vida de misión.
al punto tal que caminaba todos los días sabiendo que podía morir por anunciar la buena nueva, sabiendo que tenía que llegar a confines de la tierra, pero no tenía los medios para poder llegar, sino más bien lo tenía que hacer a través de la palabra, a través de lo que él comentaba y decía, y a través de eso podría llegar a los hermanos. Y hoy ejerció a través de la comunicación, mandando 2 cartas, la primera de Pedro, la segunda de Pedro, y de allí precisamente él da un consejo, y le da un consejo a sus hermanos: depositen en Dios sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Y yo me preguntaba siempre, ¿le fue fácil? Por eso lo dijo. Confíenle a Dios todo, porque Él cuida de ustedes. Yo decía, no, si que Él no tuvo nada, por eso es que le confió. No, hermano. En realidad la vida de Pedro en esas etapas de evangelización, de misión, fueron difíciles. Solo para decirle que la persecución y el martirio podían terminar con la misión que Jesús le había encomendado. No era fácil, era difícil. Por eso hoy quiero, a través de la luz de la palabra, llegar a ustedes en un hecho que le sucedió a Pedro difícil, pero yo quiero, a través de este hecho difícil, que observemos, que miremos, que escuchemos cómo es que él salió adelante. Porque allí está la escuela de la confianza en el Señor. Tú te vas a ir hoy de este lugar, los que están viendo hoy Misión Posible a través de la televisión y de las redes sociales. Estoy seguro que se llenarán de esperanza y tendrán la plena confianza en el Señor. Hermanos y hermanas, tenemos que buscar siempre a Dios, porque Dios siempre está con nosotros. Esto de la confianza en los seres humanos se manifiesta con la seguridad. Cuando yo estoy seguro, confío. Cuando yo estoy seguro, confío. Pero con Dios es mucho más allá que la confianza. Con Dios esa confianza nosotros le llamamos fe. Eso que tú sientes cuando dejas confiado algo, es lo mismo que tienes que hacer cuando en Dios le confías tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades. Pero no existe esa seguridad. ¿Por qué? Porque no lo ves, porque no lo conoces, porque no estás con Él, porque no caminas junto a Él. O quizás a lo mejor será, Él para ti es un desconocido y jamás depositarás en alguien desconocido lo que es toda tu confianza. Hay que conocer al Señor como Pedro lo conoció. Y en el contexto que les voy a contar, pues había persecución. Ya los apóstoles eran perseguidos, precisamente ya había pasado la etapa de aquel Saulo de Tarso que tenía permiso para poder matar a los cristianos, pero también ya se había dado la oportunidad que él se había convertido, ya se había bautizado y se había ya enfilado en el trabajo precisamente de la evangelización. Ya no los perseguía Saulo de Tarso, que luego se convirtió en Pablo, el misionero, ¿verdad? El apóstol de los gentiles. Pero esto siempre estuvo la persecución. No porque Pablo ya no era, pero se incrementó el seguimiento precisamente, no solamente de Pedro, sino de todos los apóstoles, de los discípulos y de todos los que creían. Por eso la iglesia se reunía en cavernas, en catacumbas, en escondites, en cuevas. Y allá juntos compartían la evangelización, porque si los encontraban en la vía pública, los perseguían y los mataban. No era fácil la evangelización. Ese día, precisamente lo que nos va a narrar la palabra de Dios, vamos a ir quizás
dando versículos, y espero ustedes no se me adelanten los que tienen Biblia, para que le sientan gusto también a la palabra de Dios. Venga conmigo y vamos a buscar en los Hechos de los Apóstoles el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Le voy a invitar a que busque conmigo, y a los que están viendo en este momento la televisión o las redes sociales, vayan, busquen su Biblia, y vamos a buscar el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a ir reflexionando del capítulo 1 hacia adelante. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero de lo que estoy seguro es que las etapas que Pedro realizó ese día para demostrar la confianza que tiene en el Señor, las vamos a ver en esta noche. La palabra de Dios precisamente nos va a presentar en los Hechos de los Apóstoles la historia de la iglesia a sus inicios. Y precisamente va a suceder lo siguiente. Mire el contexto, cómo se nos va a presentar. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les guardaba a los judíos, se atrevió a encerrar también a Pedro. Ahí nos vamos a quedar. Espérense, no sigan leyendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la circunstancia de Pedro en esta etapa precisa? Lo han capturado. ¿Y qué le espera a Pedro? Muerte. ¿Por qué le espera muerte? Si hace unos minutos acaban de quitarle la cabeza a uno de los hijos del Zebedeo, al apóstol Santiago. Los maltrata a los cristianos, a los creyentes, pero a los apóstoles hay pena de muerte. La palabra de Dios nos está presentando qué es lo que le va a esperar a Pedro si ya ha sido capturado. Si a su hermano Santiago hace unos minutos lo mataron en martirio, lo que viene para el apóstol Pedro es lo mismo. Habrá que pensar en la muerte. Habrá que pensar en que la etapa en la vida terrena termina, porque no hay otro lugar a donde ir más que esperar la muerte. Y hoy la muerte la decide un hombre, y ese hombre se llama precisamente Herodes. Yo no sé si quizás nosotros también nos tenemos que poner en este contexto bíblico. ¿Cuántos de nosotros también quizás estamos ya condenados a morirnos? Porque el médico nos ha dicho que ya no puede hacer nada por nosotros. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos condenados a ya no creer? Porque por las dificultades que nosotros andamos cargando, ya la documentación no puede salir. Quizás por lo que estamos viviendo nosotros y lo que vemos en nuestros hijos jóvenes, lo que se nos viene a la mente es que ya nuestro hijo no tiene solución. Va a morir así. Nuestros hijos serán rebeldes para siempre. Entonces tú no sabes lo que tienes aquí en adelante. Quizás es como Pedro. El destino de las cosas peores han llegado a mi vida. Pero ¿cómo será mi forma de actuar? ¿Cómo tendré yo que hacer si me quedan unos pocos minutos de vida? Es que solo enfermo y sabiendo que el médico no puede hacer nada por ti, es que tú empiezas a contar los segundos de tu vida. Es que solo cuando un hijo está perdido, empiezas a contar los segundos de ausencia que no están contigo en tu casa. Hermanos, hay un momento en la vida de nosotros que se nos complica todo porque creemos que todo está perdido. Y hoy has llegado aquí a Misión Posible con la esperanza que Dios hoy hable, hoy digas a tu vida que Él está ahí.
pero en realidad la plenitud de la confianza no está en Él, entonces ¿tú qué es lo que haces? Te mantienes desconfiado, crees que Dios no prefiere tu vida y al final quizás hasta te has peleado con el Señor, sabiendo que contigo no está haciendo bien las cosas, que todo en vez de ponerse bien, tú ves que todo se está complicando. Pedro tiene un problema grande como tú lo tienes hoy. Pedro está a punto de morir. ¿Por qué va a dejar de morir si hace unos minutos mataron a su compañero, a su apóstol, amigo, hermano Santiago? ¿Y quién lo mató? El mismo que lo llegó a capturar a él. Entonces, lo que vendrá para Pedro es segura muerte. Y aquí es donde tiene sentido: deposita en Dios las preocupaciones, todas, porque Él cuida de ti. Preguntémonos hoy nosotros, si viene la muerte, si Pedro no ha terminado la misión, si todavía hace falta mucho más por hacer, veamos qué hace Pedro. ¿Dónde estará su confianza entonces? ¿Qué hará él si está a punto de morir? Y Herodes no le va a perdonar porque acaba de matar a su compañero. Hermanos, hay que comprender que la voluntad de Dios es de Dios, no es nuestra. Y muchos de nosotros nos adelantamos a la voluntad de Dios. Algunos de ustedes, por la palabra de los hombres, ya saben hasta cuándo pueden llegar y cuándo se van a morir, porque el médico así lo ha dicho. Algunos de ustedes ya saben hasta cuándo va a permanecer en este país, porque según las leyes usted tiene que retirarse de este lugar. Entonces usted camina en la palabra de los hombres, olvidándose que sobre eso está la voluntad de Dios. Yo quiero decirle a todos los hermanos que están pasando dificultades hoy, que tienen enfermedad hoy aquí, no es cuando tú quieras morirte, es cuando la voluntad de Dios se cumple en ti. Ahora, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, hermanos, y si es sanarte, y si es bendecirte, y si es darte lo que tú esperas, porque entonces tú, en vez de caminar confiado, desconfías del Señor. Nosotros nos adelantamos a los acontecimientos y antes de vernos en una tumba, ya nos vemos muertos en vida. ¿Cuántas personas caminan, pero ya con el pensamiento de estar bajo tierra? ¿Cuántos no ven la solución a su problema, sabiendo que llega esa fecha y tú ya no estarás? Vamos, hermano, llénate de esperanza. No es cuando tú digas, es cuando sea la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que permanezcas, es que sanes, es que te bendiga, es que te dé el deseo de tu corazón, que brille en ti hoy esa esperanza. Confía en el Señor. Hay esperanza. Tú estás pasando problemas, tú tienes dificultades, tú tienes adversidades, pero en la iglesia, en Misión Posible, estamos orando por ti. La iglesia está orando por ti. La iglesia está en la esperanza que no está solo, que no está sola. Dios permanece contigo. Él está contigo. Y esa es la razón del por qué hoy has llegado aquí invitado por alguien y no querías venir. Porque esa persona te está diciendo, es cierto, tú estás quizás en la dificultad, tú tienes problemas, pero ¿sabes qué? Cuenta conmigo. Cuenta con nosotros, cuenta con la iglesia, cuenta con los hermanos, porque no estás solo. La iglesia está contigo. Hay muchos en esta iglesia peregrinando que estamos en igual
peores circunstancias que tú, pero estamos juntos orando para que logres superar. Cada uno de nosotros tenemos que tener la confianza plena en el Señor. Es fácil que tú todo lo veas perdido. Es fácil que tú todo digas se terminó. Es fácil que tú digas no hay solución. Es imposible. Y quizás hoy has venido precisamente a la misión imposible para ti, pero la comunidad misionero de Jesús te está diciendo, no se llama misión imposible. Esta se llama misión posible, hermano. Porque en Dios todo es posible. Y aquí vamos a aprender la actitud, la acción que Pedro hizo. Y dice la palabra de Dios, de pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo, levántate aprisa. ¿Qué dice que hizo el ángel? No, esa fue la frase que le expresó. ¿Qué hizo el ángel cuando llenó de luz y llegó a ese lugar? ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué hizo el ángel? ¿Verdad que dice que lo golpeó? ¿Verdad que dice que lo empujó? ¿Verdad que dice que lo tocó? ¿Por qué? Porque Pedro estaba. ¿Qué estaba Pedro? Estaba dormido. ¿Qué estaba Pedro haciendo? Estaba. Diga conmigo, estaba dormido. ¿Qué estaba Pedro haciendo? Pedro está dormido. Y sabe usted que uno de los signos de confianza es descansar. Pedro tiene todo en contra, ¿y a qué se dedica? Pedro tiene en contra ¿y qué está haciendo? ¿Qué significa eso? Él está con la confianza puesta en el Señor. Si fuéramos tú y yo, nos descontrolamos. Me van a matar. Y ahí desde el primer momento. Mataron a aquel, me matan a... Gritando por todo el pasillo, me imagino. Y luego pónganle 4 escuadras. Dios mío, más todavía. Y sigue desesperado. Pero hasta hoy Pedro no ha mencionado ni una sola palabra. Todo está complicado. Pero él está confiado. El primer paso que tú tienes que hacer ante lo que tú crees que está perdido, hermano y hermana, mantén el control. No te descontroles. No brinques, no saltes, no. Porque eso es lo que uno sabe hacer, ¿o no? Y viene la mayoría de nosotros y lo sabe todo el mundo. Y lo ponemos en las redes sociales. Y todos saben lo que a mí me va pasando. Y seguimos nosotros, y estamos nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando? Mira, hermano, cuando nosotros nos esté sucediendo, yo quiero darte un consejo que hoy Pedro nos está reflejando a nosotros. Mantén el control. Está tranquilo. Mantente quieto. Pedro dormido, Pedro descansando. Hermano, si tú estás pasando alguna dificultad grave y lo que tú ves es al enemigo, y lo que tú ves es el problema, y lo que tú ves es la adversidad, y lo que tú ves es la circunstancia, mantén el control. Descansa, mantente tranquilo. Cuando nos mantenemos tranquilos, cuando Dios empieza a obrar en cada uno de nosotros. Pedro mantiene su tranquilidad porque su confianza está puesta en el Señor.
Deposita en Dios tus preocupaciones, porque Él cuida de ti. Es ahí donde surge en el corazón de este hombre saber que esto que me está pasando, yo se lo entrego al Señor, porque Él cuida de mí. ¿Y cómo cuida Dios de él? Manteniendo el control. Llega una señal divina. Un ángel se apareció aquella noche e iluminó el lugar. Llenó de luz ese lugar y lo ilumina. Hermanos, cuando nosotros mantengamos el control, preparémonos a señales divinas, señales sobrenaturales. Dios empezará a actuar, Dios empezará a hablar, Dios empezará a buscarnos. Pareciera imposible. A Pedro se le apareció el ángel, pero yo tengo una gran noticia para ti. A ti no es el ángel que te cuida ni te protege, sí, el ángel de la guarda, pero hay alguien mucho más y mayor y más importante que entregó la vida por ti, y Él es la luz de tu vida, la luz del mundo, y su nombre es Jesucristo. Él es tu ángel, Él está contigo, Él está cerca de ti, Él te aconseja, Él te guía, Él da su palabra para ti. Y el ángel le dice a Pedro: levántate, ponte de pie. Hermano, tiene cadenas. Están los vigilantes ahí, están los soldados. Yo, Andrés, si tengo cadena, si hay vigilante, si uno tengo a la izquierda, otro a la derecha, hay centinelas delante, hay centinelas en todo el palacio, ¿para qué me voy a levantar? De nada sirve. Me levanto, los despierto. Me levanto y ellos me acuestan. Y el ángel le dice: levántate, ponte de pie. Hay palabras que vienen de parte de Dios que nosotros tenemos que obedecer. Pero cuando vemos las circunstancias, eso le decía yo al principio, cuando uno ve las circunstancias, Dios le está diciendo a uno a través de Misión Posible, todos los días que venimos a Misión Posible, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Y tú qué dices? Sí, otros. Él quiere decirte: levántate. Él quiere decirte: es mi palabra. Pero tú no la crees para ti, la crees para los otros. ¿Y qué es lo que pasa? Por estar viendo tu situación, por estar viendo tus circunstancias, por estar viendo lo que está alrededor tuyo, no te animas a obedecer la palabra del Señor. Pedro, cuando mantuvo la calma, Dios se manifestó sobrenaturalmente a través de un ángel. ¿Y qué le pasó a Pedro? Se levantó y obedeció. ¿Qué tienes que hacer tú? Lea mis labios. Obedécele al Señor. Si Él quiere que estés en gracia, busca la gracia en los sacramentos. Tú quieres que te libere, pero no le quieres obedecer. Obedécele a Dios. Busca el sacramento de la reconciliación. Perdona, ama. ¿Y a quién hay que amar más? A tus enemigos. Hermano, sabes que el cumplimiento de la palabra de Dios, el que está con nosotros hecho carne, que es Jesucristo, nos enseña cada día a nosotros cómo debería de ser nuestra forma de actuar, pero nosotros solo actuamos en lo que nos conviene.
Si Él dice levántate, levántate. Pero tú quieres sanación para seguir pecando. Tú quieres liberación de tus familias para que ya siendo liberados tú tienes tranquilidad y sigues pecando. Hermano, que si llega la bendición a tu vida, si llega la sanación a tu vida, sea para glorificar y alabar al Señor, pero no para volver al ayer. En primer lugar, mantente tranquilo. En segundo lugar, es Dios que presentará el ángel y para ti se llama Jesucristo. Si Él dice levántate y ponte de pie, párate, levántate. Y dice que las cadenas de Pedro se cayeron. No cuando estaba acostado, fue cuando se levantó, conforme a lo que dijo el ángel. ¿Sabes cuándo las cadenas tuyas se van a romper? Cuando le obedezcas a Jesucristo. Ahí se rompe. Y en esto Pedro se levanta. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Le dijo el ángel: cíñete, cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió: ponte el manto. No acababa de darse cuenta de lo que era real cuando hacía el ángel, sino que él pensaba que eso era una visión. Habiendo atravesado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y recorrieron la calle. Y de pronto el ángel se apartó de él. Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de las manos de Herodes y de todo lo que estaba pensando el pueblo judío sobre mí. Pedro que obedece y Jesús que da las señales. Jesús que empieza a abrir puertas que están cerradas. Hermano, tú tienes que buscar también a Dios y tienes que encontrarte con Él. Josué García es un joven de mi país, 22 años de edad. Toda su vida hasta los 22 años será una vida de mucha complejidad, pero sobre todo de complicaciones ante la burla de toda su familia y amigos. Nace con el problema de estrabismo en ambos ojos, hacia adentro, ambos ojos. Y esto traerá consigo para este joven Josué el que toda la vida estará con esta complicación. Se burlan de él, camina en el Señor, pero va a un retiro de misioneros de Jesús por sus llagas y empieza a llenarse de la fe a través de la comunidad. Estando en este caminar de fe, él en el retiro sabe que Dios tiene el poder, el control para poder guiar su vida y al mismo tiempo para poder sanarle. Habrá que confiar en el Señor. Y la confianza de Él es que Él se ve con los ojos normales para que ya nadie se burle de Él. En la comunidad misma donde Él está, pues Él todo el tiempo, yo recuerdo haberlo visto, siempre miró hacia abajo, nunca miraba a nadie al rostro, porque era notable, hermano, su problema de estrabismo en ambos ojos. Y este joven pues viene a retiro, se llena de fe, como hoy tú te estás llenando de fe. Se le enseña que tiene que tener confianza en el Señor y que esa preocupación que tiene la tiene que depositar en Dios. Y camina y en ese retiro le pide a Dios su sanación. Pero las cosas no son fáciles, los Herodes del mundo presentarán más problemas.
Y el que se declara sano, que sale del retiro, y a su mamá le detectan avanzado cáncer de mama. Tiene 2 hermanos, pero los hermanos no la pueden cuidar. Él es el único que está en casa y dedicará todos los días de ir a cuidar a su mamá al hospital. Una madre que puede morir, una madre que puede estar ahí, pero se le olvida su milagro y empieza a atender a su mamá. Empieza en ese caminar de atención a su madre, pero ¿y dónde está mi sanación? ¿Dónde está Dios que en vez de sanar mi condición me complica con otro? Hermano, es que esta historia de Pedro es tan basada en nosotros que muchas veces creemos que las cosas se pondrán bien y los problemas, los centinelas y empiezan a llegar y las cadenas vienen mayores y uno cree que esto va a terminar. Pero hay algo que tú tienes que mantener y se llama control. No te desesperes, no te descontroles, confía en el Señor. Y este joven deja su milagro para poder estar cuidando a su mamá, y de repente llega un ángel a su vida. Una enfermera que veía que todos los días llegaba este joven a visitar a su mamá, se da cuenta que este joven no la ve al rostro. Y la enfermera le dice: joven, yo tengo días de estar viniendo, cuando yo vengo tú bajas el rostro. ¿Acaso le debes algo tú a la ley o te escondes de algo o qué pasa? ¿Te puedo reconocer? Él no levanta la vista y le dice a la señora, la enfermera que está ahí: no es que yo tenga un problema, pero si usted me ve se va a burlar de mí. No, yo soy enfermera, no hay ningún problema. Él levanta la vista y la señora se enfoca en él y no puede ver su mirada. Y le dice: hijo, tú tienes problemas de estrabismo en ambos ojos. La enfermera se va. El día siguiente la enfermera llega con una buena noticia. En el hospital vecino hay operaciones para que él se pueda curar. Y le llega con la noticia y le llega diciendo: estas son las solicitudes, llénalas. Vamos a hacer posible que tú empieces ya a solicitar que te pueda operar los médicos para que pueda volver tu vista a la normalidad. Cuando todo parece estar peor porque la mamá está con el cáncer, los ángeles aparecen en la vida del ser humano. Y es Dios mismo que se presenta en figura de amigo, en figura de esposo, de esposa, de compañero de trabajo que te trae a misión posible. Hermano, el que está a la par tuya es un ángel de Dios que te obligó a estar aquí, pero es porque Dios te ama y quiere que tú conozcas su amor y no le culpes de lo que está pasando en tu vida, porque te ama, te tiene aquí. Y ese ángel le dio los documentos, le mostró cuál podría ser el camino. Pregunta a la mamá y le dice: mamá, feliz, tengo una solución. Me dice la enfermera que hay un hospital cercano que yo me tengo que curar. La enfermera averiguó y le dijo: son $500 por cada ojo. Mamá, me acaba de decir la enfermera que son $1,000 que yo necesito para estar sano. Hijo, no tenemos. Hermano, las cadenas siguen atándose. Los problemas siguen estando ahí, se sigue complicando. Los centinelas y Herodes va a complicar más la situación. Son pobres y no tienen. Son jóvenes y es difícil. Hoy hay una solución, pero $1,000 para él representan toda una sola vida. Pero la confianza de él está puesta en el Señor. La enfermera le dice: la próxima semana entonces tú tienes que ir y lo primero que tienes que hacer es este examen, un examen de sangre, pero que tienes que estar en buenas condiciones, su sangre, para que logre tener respuesta favorable para que le hagan la operación. Él dice: yo voy a actuar en fe y me voy a hacer entonces el examen. Él se prepara para irse entonces en ese momento a hacer el examen. Y cuando él va de camino a hacerse el examen, una de las mejores amigas está en el hospital y necesita sangre. Y él tiene el tipo de sangre de su amiga. Va al hospital y saca toda la sangre que fuera posible para su amiga.
Y él no tenía que sacar sangre porque al hacer el examen, si él saca el problema sanguíneo, le va a dar para que no pueda llegar a la condición precisamente que el hospital requiere para que lo tenga. Pero no le importó. Se fue a donar sangre por su amiga. Hermano, antes de ver su posibilidad, empezó a ver la posibilidad de otro y le ayudó. Y sin embargo, así se fue a hacer el examen. Vio el milagro. El examen le salió bien y había que caminar en eso. Qué excelente que salió el examen y dice: Dios me está mostrando que tú me estás dando la sanación. Va donde el señor que lo va a operar, con el médico, y el médico le receta lentes muy gruesos para mientras lo operan. Lo veo en el retiro caminando sobre las aguas, y cuando yo lo veo con los lentes, yo le veo una diferencia. Tiene el mismo estrabismo, igual, solo que tiene lentes. La condición le mejoró para ver, pero otras cosas no. Estábamos en el tema caminando sobre las aguas y yo les decía a los hermanos: hey, sé atrevido, anota qué quieres. Y es más, pon la fecha y dale tiempo a Dios hasta cuando tú lo quieres. Sé atrevido hasta en eso. Y él puso que en 6 meses el Señor le iba a dar su sanación. Pero hizo un acto de fe. Ese día se quitó los lentes. Llegó donde yo estaba y me dijo: hermano Andrés, me quito los lentes en fe. Míreme. Y yo lo vi. Hoy me ve así, pero mañana me verá sano. Hermano, yo creo en el Dios que tú tienes. Es el mismo Dios que yo he proclamado y anunciado, y estoy seguro que te lo va a cumplir. Deposita en Él tu preocupación, y Él cuida de ti. Hermanos, el joven Josué pasó el tiempo. Un mes después lo volví a ver. Salió corriendo hacia donde yo estaba. Y lo primero que hizo fue ponerme de pie. Y me dijo: míreme. Yo no lo quería ver. Míreme, hermano Andrés. Y yo lo veo y estaba sano, hermano. Y le digo: hermano, ¿y qué pasó? El Señor abrió caminos. ¿Sabía usted que cuando el examen me salió positivo, yo ya no iba a ir? La enfermera me llamó. El hospital, por su condición económica y por su mamá que estaba enferma. Mire el beneficio de la enfermedad de su mamá. El hospital le condonó el dinero para que él pagara la operación. Y le salió gratis la operación, para la honra y gloria del Señor. Deposita en Dios tu preocupación. Él cuida de ti.